Pues en el sentido de tomar conciencia, seguimos con temas que alarman a la gente y se entiende que se puede alarmar. El siguiente tema es el virus de Zika, presente en muchos países de América Latina. Hay quien dice que procede de mosquitos genéticamente modificados, que están controlados por la gente que hemos llamado la élite, incluso aquí por la Organización Mundial de la Salud. Y se dice además, que no se dice la verdad, que fue patentado en el año 47 del siglo pasado por la Fundación Rockefeller. Ese mosquito modificado genéticamente. Sí, volvemos, no se trata de asustar a nadie, sino que tomemos conciencia de lo que está pasando y cada uno decida libremente qué hacer, ¿no? Si dar energía a esas cosas o no. ¿Conocéis algo de esto del virus del Zika y esto que plantea aquí esta pregunta? Del virus del Zika no conozco exactamente, pero casualmente hace unos días leía un artículo en el que se mencionaba cómo investigadores cubanos habían publicado en una revista internacional, una revista científica internacional, evidencias que mostraban que una epidemia, quiero recordar que de dengue o de cualquier otra fiebre producida por un mosquito, había sido introducida en la isla por Estados Unidos, ¿no? En principio, ¿no? Y se había hecho mención a cómo, en fin, no sería yo capaz de reproducir técnicamente el argumento que se utilizaba, ¿no? Pero el hecho de que hubiera aparecido en varios sitios, la cepa exacta que había sido el origen del problema, etcétera, ¿no? Ya habían llegado a demostrar, pues claramente, que se había producido un ataque, en este caso, digamos, biológico, ¿no? Yo creo que tampoco es una novedad tremenda que se hacen agresiones militares de ese tipo, ¿no? Es decir, que hoy día la bacteriología, este tipo de, digamos, de intervenciones pues pueden convertirse bien en agresiones directas o bien sobre todo en algo que es a veces tan eficaz como una agresión indirecta, que es la creación del miedo, ¿no? La creación de un estado de shock en la gente que hace que sobre todo pues se paralice reiteradamente ante la realidad de las cosas, pues atormentada por impactos de ese tipo que parece como que son la expresión de que la naturaleza se levanta contra nosotros, cuando en realidad somos nosotros los que estamos levantándonos permanentemente contra la naturaleza, ¿no? Por otra parte, pues siempre está la polémica, ¿no?, sobre pues las organizaciones internacionales que controlan este tipo de cosas y que en donde hay conflictos de intereses que a menudo se han puesto de relieve, y luego también pues el desgraciado negocio que hay detrás de ello, ¿no? Porque claro, cuando imaginemos el ministro o la ministra más honesta del mundo y se enfrenta a una amenaza de que puede ocurrir algo así, pues lo lógico es que tome medidas de prevención, no ya, vamos, sin necesidad de que esté, digamos, contaminada por algún tipo de interés comercial. Es que, hombre, por una medida elemental de previsión, y claro, eso se convierte inmediatamente pues en un negocio tremendo, ¿no? Entonces son estrategias que yo creo que lo que reclamarían pues es lo que no hay. Es decir, si estamos viviendo en un mundo globalizado, en un mundo donde el riesgo es internacional, global, lo lógico sería que hubiera mecanismos que funcionaran bien, de previsión, de lucha contra este tipo de cosas, y sobre todo que garantizaran que hubiera una mayor transparencia, ¿no? Porque es verdad que también muchos laboratorios y muchos centros potencialmente generadores de riesgo pues operan en una situación de extraordinaria opacidad, ¿no? Ahora, más allá de eso, yo no me atrevo a saber qué puede haber, ¿no? Y qué puede ser un peligro como este, ¿no? Yendo de lo general a lo concreto, el sistema vigente
ha surgido obviamente de la evolución de la humanidad. Es decir, el sistema que rige actualmente el planeta y que en su estadio actual yo me calificaba hace un momento como de especulación global y cortoplacista, es el resultado de la evolución de la humanidad. Por tanto, es algo que hemos construido entre todos, con independencia de que haya sido apropiado cada vez más por una élite muy minoritaria que tiene un control ya omnímodo. El sistema lo hemos construido entre todos. Es verdad que hoy día hay muchos seres humanos que en su consciencia han evolucionado y de esa consciencia están surgiendo cosas nuevas. Y esas cosas nuevas son los cimientos de un mundo nuevo, de un sistema nuevo, totalmente distinto, que no tendrá nada que ver con el que hemos conocido, porque la consciencia en la que se sustenta es radicalmente distinta. Pero ciertamente todavía el sistema vigente, el sistema imperante, es el que es. Y la conciencia sigue evolucionando. El sistema imperante en el día a día está originando una especie, yo diría que de decantación. Sabemos que la decantación es cuando tú mezclas agua y aceite, la decantación hace que el agua se vaya para una parte y el aceite se vaya para otra. Tal como percibo, por lo que me muevo, por la gente con la que contacto, por las charlas que doy, por la gente que habla conmigo, hoy estamos ante esa decantación. Es decir, yo diría que el núcleo más duro del sistema está cada vez más encerrado en sí mismo y cada vez está utilizando medidas más desesperadas en lo que es su lógica ilógica de acumulación, de intentar dominar a través, por ejemplo, del miedo, lo que es esa especulación y ese enriquecimiento de todos los recursos para ellos. Y en esa lógica ilógica está cada vez más centrado. Es como si tuviera una orejera que cada vez está más en ese asunto, con menos capacidad de perspectiva, con menos capacidad de análisis, con menos capacidad de reflexión, en el cortoplacismo destructor más absoluto. Y en paralelo, cada vez más gente empieza a percibir eso, empieza a aplicar en su vida una cotidianidad distinta, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta dinámica del núcleo dirigente del sistema cada vez más obcecado, estamos asistiendo, y yo estoy convencido que vamos a asistir en los próximos años, y esto no es precisamente para hacer el juego a ellos, sino para adquirir conciencia, simplemente para adquirir conciencia, a cosas francamente terribles. La conciencia de la humanidad ha posibilitado la evolución de la conciencia, un enorme avance científico y tecnológico. Eso no es fruto de la casualidad, eso es fruto de la propia evolución en conciencia del ser humano. Eso sí, esa minoría que gobierna este sistema todavía imperante, todo lo hace suyo, y lo que son avances científicos y avances tecnológicos que de forma natural podían conllevar avances espectaculares en salud, en nutrición, etcétera, etcétera, de la humanidad, ellos lo utilizan para todo lo contrario. En el tema que se ha planteado acerca de este virus, tenemos que ser conscientes de dos cosas. Dentro de donde el ámbito científico ha avanzado más con descubrimientos sorprendentes en los últimos lustros es la genética. Y esos descubrimientos genéticos, yo estoy convencido que aplicados de una forma humana, simplemente humana, conllevarían la desaparición de enfermedades que hoy son un lastre para la humanidad. Pero el gobierno provisional del mundo no lo utiliza para eso, sino que lo utiliza para su negocio. Y curiosamente, hoy día, la mayor utilización de los avances genéticos no se están dirigiendo a la salud, sino a provocar la enfermedad. Yo sé que esto es muy fuerte, que puede parecer un alucine, pero es así. Los descubrimientos genéticos están en manos de grandes corporaciones y esas corporaciones están interesadas en su negocio y están utilizando esos adelantos en provocar enfermedad en lugar de utilizarlo en sanar enfermedad que esos avances genéticos hacen posible. No hace falta que nos vayamos muy lejos porque aquí en España hemos asistido en los últimos años, impulsan ellos un ritmo tan rápido que cosas tan obvias como la que voy a comentar se nos terminan olvidando. Han impulsado que cada X tiempo aparece un virus del que generan una enorme alarma. Que si la gripe A, que si la gripe no sé cuánto, que si bla, bla, bla. El ébola, el último. Cada 2 o 3 años aparece algo que primero origina miedo
pero además de originar miedo, que a ellos siempre les interesa que la gente tenga miedo, porque después ellos se ofrecen como la garante de la seguridad, con lo cual ejercen su dominio, pero es que además de eso originan negocio. Con el último episodio de la gripe A, es un dato que esto de tener memoria es un problema, porque me gustaría que se me olvidara, pero no hay forma. El gobierno de España de aquel momento, dentro de unos pronósticos tremendos de que esa gripe A iba a afectar a millones y millones de personas, que en el ámbito europeo ya eran cantidades astronómicas y en España tenía su impacto también muy importante. Recuerdo el nombre de la ministra de Sanidad de aquel momento, Trinidad Jiménez. Bueno, pues muy efusivamente, de forma muy responsable, entre comillas, anunció a bombo y platillo de que el gobierno de España había tomado medidas para comprar dosis de la vacuna contra la gripe A por un valor de 400 millones de euros. 400 millones de euros. El 97% de esos 400 millones de euros a los 12 meses estaban en la basura. Es decir, las vacunas que se habían comprado no habían sido necesarias absolutamente para nada y estaban en la basura. 400 millones de euros. Cosas como esta... ¿Y a qué laboratorio lo compró? ¿Te acuerdas? No recuerdo. Pues yo te lo digo. Pues eso no lo recuerdo. Era propietario el secretario de Estado de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Ese era el titular, no sé si tú te acuerdas de eso, pero ese era el beneficiario de esa compra masiva de vacunas. Muy fuerte. Y esos virus, entre comillas, con los que nos alarman, son virus que están creados. Es decir, no son virus que salgan de la naturaleza, no son virus que salgan del planeta, no son virus que salgan espontáneamente de nuestra relación con los animales, pongamos por caso. Son virus que están provocados, manipulados por estos poderes que lo que quieren es simplemente hacer negocio. Y cuando se habla de que incluso pueden manipular un mosquito genéticamente para que ese mosquito produzca sin tener la información más allá de lo que tú has leído, ¿no? Sí. De verdad, encaja absolutamente en la lógica y lógica del funcionamiento del sistema. Encaja absolutamente, tiene todas las pautas, cumple todos los protocolos del funcionamiento del sistema. Sí. Yo añadiría además, cuando leí la pregunta, no lo habréis notado porque no os dedicáis a eso, pero bueno, se ve la cantidad de videojuegos, de series de televisión, de películas que tratan este tema. Por ejemplo, sin ir más lejos, el tema de zombies. A mí no se me olvida una película que vi con 16 años, que era La noche de los muertos vivientes. Los zombies antiguos antes eran muertos que estaban vivos. Ahora los zombies son personas con virus. Fijaros en las películas, que te gusta mucho el cine, cómo nos están metiendo muy civilianamente que hay un virus por ahí que en cualquier momento nos va a atacar a todos y no solo va a no diezmar, sino a reducir sensiblemente la población, sino hace lo que tú decías también, y lo dices repetidamente, estoy de acuerdo, que nos vigilemos mutuamente, que tengamos miedo uno de nosotros, que no nos reunamos por miedo a contagiarnos. Y eso se está metiendo en videojuegos, en películas, en series. Ya los zombies no son muertos, ya son gente atacada de virus. Y vamos y ponen las carteleras y la gente va a verlo. Yo doy fe de eso, entre comillas, Enrique, porque tengo una fuerte. costumbre, por un sistema que tenemos en casa, de no ver televisión, pero sí de ver películas, y que nos permite tener, vamos a decir así, la cartelera que emiten una serie de canales, y yo me siento normalmente, no sé, un par de veces a la semana, voy repasando las películas y doy orden de grabar a aquellas que me interesan. Y en el repaso de películas es radicalmente cierto. Hay una enorme cantidad de películas cuyo argumento consiste en eso. No, yo tampoco las grabo, pero claro, sí veo la sinopsis y digo yo otra película de lo mismo. Y efectivamente es así. ¿Cómo están metiendo el miedo en el inconsciente colectivo para que después, cuando llegue algo de esto, la gente diga, ¡ay, qué miedo! Cómprale vacuna, mira, qué casualidad, que este es de estos señores, ¿no? Bueno, que tomemos conciencia.